y bueno, y al momento de cantarlo, una cantidad de rostros de hermanos y hermanas jovencitos que nos reuníamos para servir al Señor pasaron delante de mí. Hay muchos de los himnos que nosotros cantamos, hermanos, a veces como que me desconecto y, y siempre uno está recordando. Hay más, mucho más que 1000 himnos y coros que yo conozco. Solamente de nuestro cancionero, o el de que es de los hermanos libres, tenemos 520, solamente en nuestro himnario bautista y en el de los hermanos libres, los dos pasan los 500 himnos. No los conozco a todos, pero lo he oído a la gran mayoría. Y después tenemos muchas que antiguamente le llamaban coros. Algunos piensan que es un término que no deben usar los cristianos. Y después yo, hermano Eric, hace como un mes, no sé dónde está hermano Eric, allá, hace como un mes que tengo separado, hermano, unas hojas con coros que nosotros cantábamos en los campamentos de jóvenes, y yo quiero que aprenda eso y va a ser de mucha bendición a nuestra iglesia. Son cánticos donde Cristo es el centro. El gran problema de la música contemporánea, supuestamente cristiana, es que nunca aparece Cristo en el centro. No aparece el nombre de Cristo, Jesucristo, Señor Jesucristo. Los coros, los cánticos modernos no hablan de la cruz, no hablan de la muerte, no denuncian el pecado. Nunca van a cantar o van a encontrar una letra en nuestro tiempo que diga, me hirió el pecado, fui a Jesús. Eso ha desaparecido porque la gente que escribe hoy no se sabe para quién le escribe. Y aquellos antiguos escritores eran gente santa, impregnados de la palabra de Dios, y ellos volcaban en las letras, en sus himnos, el modo que Dios había obrado y bendecido sus vidas, y siempre quedaba demostrado cómo Cristo es el centro. Un coro que no tiene el nombre de Cristo, un himno que no tiene el nombre de Cristo, que Cristo no es el centro, entonces no es cristiano. En la carta a los Hebreos, el capítulo 13, habla allí que las alabanzas son frutos de labios que anuncian el nombre de Cristo. Así que si usted escucha un cántico, como lo hacen esos que son famosos hoy, supuestos cristianos, nunca aparece Cristo en el centro, nunca aparece. No van a aparecer en las letras Jehová, el Señor de los ejércitos, el Shaddai. Cuando usted escucha algunas de esas, son letras muy antiguas. Los cánticos modernos han eliminado todo, porque muchos de esos cantantes famosos, hermanos, en sus contratos con las grabadoras, ellos se comprometen a no mencionar el nombre de Jesucristo y todo, porque eso les arruina el negocio a las grabadoras. Dice, si nosotros ponemos el nombre de Jesucristo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, dice, entonces eso es como discriminatorio para otras creencias y nos quita clientela. Toda esa gente ha hecho un negocio de lo que debería ser una alabanza para Dios, ¿no? Entonces, en los cánticos modernos, lo que se conoce como música contemporánea cristiana, Cristo nunca aparece. Por eso un día le hicieron un reportaje a uno de estos cantantes famosos, que ahora ya se confesó católico. Yo le contaba, hermano Josué, yo toda la vida supe, y en el 2013 escribí sobre eso en un libro que hice, que se llama La Fiesta de los Cabritos. Ese hombre se llama Jesús Adrián Romero, y lo seguían millones de cristianos. Y entonces un día le hacen un reportaje, un periodista muy famoso que se llama Cala. Yo sé que esto están grabando, pero no tengo ningún problema con eso. Y el periodista le dijo que había escuchado toda la madrugada sus canciones para la entrevista, para ver con quién iba a entrevistar. Y él dice, yo no sé si usted le canta, dice, a Dios, o si usted le canta a una mujer, un amor, una novia, algo. Y este supuesto predicador y cantante dice, bueno, es que yo escribo así para que quede como de abierta interpretación. Así que todo eso está registrado, pero ese es el estilo de los cantantes modernos.
la mayoría de ellos, de estos más famosos que llenan estadios, ninguno de ellos conoce a Jesucristo como el Salvador. Y es muy fácil darse cuenta porque usted lee sus libros o escucha su testimonio y jamás hablan de su condición de pecadores y de la necesidad que tuvieron de encontrarse con Jesucristo como el Salvador. Y no lo cuentan porque nunca tuvieron esa experiencia de tener a Cristo como el Salvador. Eso no tiene nada que ver con nuestro mensaje de hoy. Hoy quiero hablarles, espero, como se dice en Bolivia, que tenga tiempito y que tenga calmita. Las dos cosas necesitamos para el mensaje de hoy, porque quiero leer un poco más de lo acostumbrado de la palabra de Dios junto con ustedes, porque hoy quiero hablarles este tema del pesebre a la cruz y de la tumba al trono. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana, del pesebre a la cruz y de la tumba al trono. Busque ahí en su Biblia el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, por favor. El Evangelio de Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer allí versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera, Evangelio de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje, hermanos, acompañado del capítulo 2 del Evangelio de Mateo, son los únicos dos referentes bíblicos que tenemos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Los dos nos hablan acerca del mismo evento, de un nacimiento en un pesebre. Lo primero que necesitamos comprender, que un pesebre era lo que nosotros llamaríamos un establo, un lugar donde duermen o pasan sus noches los animales. Por lo tanto, es fácil deducir que es un lugar oscuro, frío, maloliente, un lugar que está lleno de desechos, de desperdicios de los animales, donde ellos hacen sus necesidades antes del descanso. Así que hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él no tuvo el privilegio de la gran mayoría de nosotros de nacer en un sanatorio, en un hospital, ni siquiera en una salita de barrio. Nació en ese lugar humilde, un establo, rodeado de animales y de desperdicio. Cuando el Señor Jesucristo nació, se manifestó en este mundo, el Dios hecho hombre. No había allí un comité de recepción. No estaba una organización para darle la bienvenida a esta vida, a este mundo. No estaba la prensa, no había medios de televisión ni del periodismo gráfico, ni siquiera estaba la prensa religiosa en ese lugar, esperando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un día en los cielos hubo una gran decisión. Un día el Señor Jesucristo entendió que era su hora y su tiempo de venir a este mundo.
Un mundo que estaba perdido en sus pecados, transitando en el camino ancho de la perdición eterna. Él era la única persona que podía rescatar al pecador, salvarle, darle perdón y darle salvación eterna. Quizás Él miró a los ángeles, pero ninguno podía redimirnos, rescatarnos a nosotros. Y Él, sujeto a hacer la voluntad de su Padre, vino a este mundo. El consentimiento de Dios de que iba a entregar lo más precioso para morir por los peores pecadores. El desprendimiento de Dios fue inmenso. Y cuando usted lee el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el verso 16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Repare en esa expresión, nos ha dado. Dios nos regaló lo mejor del cielo para que viniera aquí a la tierra. Nos ha dado, lo ofreció a los humanos lo mejor, a su Hijo Jesucristo. Y eso explica la primera parte del texto, de tal manera amó Dios. No hay otro amor similar. No hay otra expresión de amor que pueda aproximarse a ese que Dios dio lo más valioso, lo más importante, a su Hijo unigénito. Nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos regaló un regalo precioso que nos trajo salvación que es eterna. Cuando el apóstol Pedro habla acerca del Señor Jesucristo, y cuenta sobre su ministerio en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Este hombre era un religioso temeroso de Dios, pero faltaba el paso más importante en su vida, creer en Jesús como el Salvador. Ustedes recordarán esa historia, que Pedro tuvo una visión sobre un lienzo con animales inmundos. Y esa visión tenía un mensaje, que se iban a abrir las puertas del Evangelio para los gentiles. El Señor les había confiado las llaves a Pedro. Lo que hoy el mundo religioso equivocadamente dice, Pedro tiene las llaves del cielo, él le abre, le cierra. No, eran las llaves del Evangelio. Esas llaves que le abrió a los gentiles. Y Cornelio fue el primer gentil que se convirtió y Pedro fue a su casa. Y cuando le empieza a explicar la obra del Señor Jesucristo, llega en el capítulo 10 y en el verso 38, y Pedro le dice a Cornelio y a los que le rodeaban acerca de Jesús de Nazaret, que anduvo haciendo bienes y libertando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese era el discurso de Pedro en Hechos 10:38. Así que este es Jesús, el niño que nació en el pesebre, que fue adorado con aquellos magos, que ese acto, como prediqué el sábado anterior, estaban reconociendo de que ese niño era Dios. Era el cumplimiento de la profecía de Isaías, capítulo 7 y el verso 14, que dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y su nombre será Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Lo que cantamos hace un rato, una fuente sin igual, la fuente de Emanuel, Dios con nosotros. Y allí está el pesebre. Y ahora no vamos a ir, solo recordamos Mateo capítulo 2. Cuando aquellos magos por mucho tiempo, quizás meses, estuvieron siguiendo esa estrella para ver dónde se iba a detener y demostrar el lugar que iba a nacer el niño, llegaron a Jerusalén. Y dice Mateo capítulo 2 que preguntaron acerca del nacimiento del rey de los judíos. Y dice que toda Jerusalén se turbó porque nadie esperaba, nadie sabía acerca de eso. Y allí Herodes consultó con algunos y alguien citó
El libro de Miqueas del Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 2, que decía la profecía, pero tú, Belén, Efata, pequeña entre las ciudades, de ti me nacerá. Iba a ser Cristo. Así que Herodes mostró un interés falso. Dice, dígame dónde está para que yo también vaya y le adore. Y más tarde nos enteraríamos cuáles eran sus intenciones. Era encontrar al niño y matarlo, porque Herodes como rey no quería competidor. Pero el niño había nacido, estaba envuelto en pañales, y los magos vinieron y le ofrecieron presentes. Dice que era oro, incienso y mirra. En cada uno de esos presentes hay un mensaje. En cada uno de esos presentes hay una enseñanza. El oro en la Biblia nos habla acerca de la gloria de Dios. El oro era en la clase de regalos que se le acostumbraban a dar a los reyes. De modo que en ese presente esos magos estaban reconociendo que ese niño era Dios y que ese niño iba a ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y luego dice que era incienso. El incienso era una clase de perfumes que solamente se producía para ser usado en el Antiguo Testamento, en los 40 años que Israel estuvo en el desierto, en el tabernáculo, en la parte que se llamaba el lugar santo, el lugar santísimo, y luego ya en el templo se ofrecía ese incienso y era solamente en un reconocimiento a la presencia de Dios. De modo que había una ley en el Antiguo Testamento, escrita en el libro de Éxodo, que si alguien producía esa clase de incienso para la venta, ese iba a ser muerto. Porque era solamente algo para ser ofrecido a Dios y para reconocer que estaban en presencia de Dios. De manera que cuando esos magos trajeron el incienso, estaban reconociendo que ese niño era Dios. Y luego trajeron mirra. La mirra junto con los aloes y otras especies aromáticas es lo que se pone en la sepultura. En los evangelios, cuando Cristo murió, allí se acercó Nicodemo, aquel que había venido de noche a verla a él, y un hombre que se llamaba José de Arimatea, trayendo mirra y especies aromáticas para poner en la sepultura. Cuando esos magos trajeron ese presente, estaban anticipando los sufrimientos que iba a tener ese niño, los sufrimientos en la cruz. Así que desde el pesebre nosotros tenemos un mensaje que sale, una voz viva que resume lo que el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 10, en la casa de Zaqueo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. Desde el pesebre viene ese mensaje, comienza a andar el Señor Jesucristo en esta vida y el propósito estaba manifestado. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. El propósito por el cual Dios nos ha dado a su Hijo unigénito para buscar y para salvar a lo que se había perdido. El Señor Jesucristo nunca escribió un libro. Solamente sabemos acerca de él cuando estaban aquellos apedreadores salvajes e hipócritas para sepultar a la mujer que fue sorprendida en adulterio. El Señor Jesucristo algo escribió en la tierra, dice. No sabemos qué escribió, pero ahí nunca escribió un libro. Sin embargo, este mundo, los ojos humanos lo que más han leído es acerca de Jesús. Nunca los ojos humanos leyeron tanto acerca de otra persona o de otro evento de esta vida que no sea de Jesús. El nombre más leído. Les daré una pista. El Evangelio de Juan, el último versículo del Evangelio. Note conmigo lo que dice. Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 25, es el versículo que cierra ese Evangelio. Y mire cómo dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, el capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Él nunca escribió un libro, pero hizo tantas obras que nosotros conocemos. Y dice Juan, su discípulo amado, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían todos los libros del mundo. Su obra fue inmensa, desde el pesebre a la cruz. 33 años tenía cuando fue a la cruz. Tan solo 3 años de ministerio. Su presencia en el mundo, en el pesebre, dividió la historia de la humanidad. Observe eso. Cualquiera de ustedes que ha pasado por un aula, por el colegio, escuchamos antes de Cristo y después de Cristo. El pesebre marcó un punto de referencia en la historia humana, la aparición de Dios hecho hombre. Y comenzó su ministerio público con 30 años, 3 años nomás. Tardó su ministerio y le llevaron a la cruz. El Señor Jesucristo, hermano, nunca escribió un libro, pero inspiró a muchos escritores a que escribieran acerca de Él. Nunca escribió una canción, sin embargo su nombre es coreado en millones de congregaciones, principalmente cada domingo. Nunca hizo ninguna escultura, pero su figura es recordada permanentemente. Nunca tuvo un ejército, pero millones y millones de hombres y mujeres han muerto por su causa. Se entregaron por su causa, se comprometieron con su causa. No dio ninguna nota a las radios, no le dio nota a la televisión, pero sin embargo en la televisión se habla de Él, se predica sobre Él, en las radios se predica sobre Él, su nombre aparece en la internet, donde usted le busque, o ahora hasta en el celular mismo. Su trabajo en esta tierra aparece reflejado en muchas películas. Algunas no lo hacen exactamente, pero pues ahí Él está. Su nombre es aquí, hermanos, una piedra de tropiezo para muchos pecadores, para muchos farsantes e hipócritas. De Jesús se habla en todos lados. De Jesús se habla en todos lados. La gente lo quiere hacer a un costado, pero su nombre no desaparece. Su nombre siempre está. Observe en primera carta de Pedro, capítulo 2, la primera carta de Pedro, capítulo 2. 2 versículos quiero que observen allí. En primer lugar, el versículo 4. Primera carta de Pedro, ya casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis tiene Judas, tiene Juan y antes está Pedro. Y en su primera carta, hermanos, capítulo 2, versículo 4, Pedro dice estas palabras para que nos acerquemos nosotros a Cristo. Dice él, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Este texto, hermano, refleja lo perverso de la conducta humana. Él es una piedra viva. Cuando usted habla con alguien, dice la piedra es una materia inerte. Eso quiere decir que no tiene vida. Pero Jesús, que es la piedra, es el fundamento de la historia. Él es una piedra viva. Y dice que es una piedra escogida para Dios. Amada por Dios, escogida por Dios, vista como preciosa por Dios. Pero para los hombres no. Y ahora no solamente Él es precioso para Dios. Observe versículo 7. Versículo 7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, es la piedra que los edificadores desecharon
y ella ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que ahora, hermanos, este texto nos pone en un aprieto a todos nosotros. Porque dice la Escritura, para los que creéis, Él es precioso. Y frente a esa expresión, me veo obligado a decir, es hora que lo demostremos. Amén. Si Él es precioso para nosotros, demostrémoslo. Con nuestro estilo de vida, con nuestro estilo de servicio, con nuestro grado de compromiso, con nuestra forma de entrega, de consagración. Si Él es precioso, hermanos, es hora de demostrarlo. Porque esta piedra es la que los edificadores desecharon. Esa frase es tomada del libro de los Salmos. Y los edificadores se refiere a la sociedad. Y la sociedad ha desechado a Jesús. Es lo que Isaías lo dijo en aquellas palabras, despreciado y desechado entre los hombres. Pero esta piedra que desecha la sociedad se transformó en una piedra de tropiezo. Note la diferencia. Para los que creemos, Él es precioso, pero para el que no cree, Él es la piedra de tropiezo. Es el obstáculo, es lo que la gente que sabe acerca de Él, nunca han creído en Él, pero saben acerca de Él y tienen, hermano, una tortura en su conciencia con su mal obrar. La gente que está involucrada en diferentes clases de pecado tiene el recuerdo de la persona de Cristo y saben que están obrando mal. Porque Él es el que marcó la regla, el estilo de vida correcto que debe tener un hijo de Dios. Y el mundo que está en la vereda de enfrente, cuando lo mira a Cristo, lo ve como un obstáculo, una piedra de tropiezo. Ellos saben que obra el mal, porque hay una persona que nació un día en un pesebre y llegó hasta la cruz, que le demuestra el mal obrar de ellos. Observe cómo lo describió Juan en el capítulo 3. Le dije que tuviera tiempito y calmita, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 3. Después de ese texto que es el corazón de la Biblia, el verso 16, observe lo que dicen los versos que continúan. Evangelio de Juan, el capítulo 3, va a explicar por qué el Señor es piedra de tropiezo para los que no creen. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice el Señor Jesús ahí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo incomprensible de este mundo, que rechaza a Jesús, que desprecia a Jesús, que le da la espalda a Jesús. Él no vino para ser su juez, Él vino para ser su salvador. Pero sí es cierto que aquellos que hoy le desprecian como el Salvador, mañana le verán como juez. Pero hoy Él está ofreciéndose al mundo como el Salvador. Hoy, en esta hora. ¿Cuánto es? Como 13 de abril hoy, ¿no? Hoy está ofreciéndose al mundo como el Salvador. Y ustedes recordarán conmigo el Evangelio de Juan 10 y verso 9. Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Él es el Salvador. Hoy se ofrece al mundo como el Salvador. Él es una puerta abierta. Cualquier clase de pecador puede entrar hacia Él y ser salvo por Él. Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero si el mundo no lo quiere, observe lo que sucede. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ya en el capítulo 1 se explicaba de este evangelio que Jesús era la luz que había venido al mundo. Juan el Bautista vino a hablar de la luz y le explicó a la gente, yo no soy la luz, el que viene detrás de mí.
Pero dice este verso 19 que la condenación alcanza al mundo porque ellos aman las tinieblas, no aman a Jesús, que es la luz. Ellos quieren las tinieblas porque el hombre supone que en la oscuridad quedan en secreto, a escondidas sus pecados. Y se olvidan que Dios es omnipresente, sus ojos todo lo ven. Su mirada recorre cada rinconcito del universo y no hay forma de esconderse de Dios. Pero ellos están empecinados de protegerse en las tinieblas y el texto lo explica, el verso 19. ¿Por qué hacen eso? Porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Y piensan que se pueden esconder de Dios y jugar a la escondida de Dios. Y esto es un hábito que muchos creyentes de nuestra congregación deben corregir, porque en esta iglesia hay gente que juega a las escondidas de Dios. Así es, pastor. Pero Dios todo lo ve. Nosotros no nos enteramos. Nosotros no sabemos todo acerca de usted. Usted no puede saber todo acerca de mí, pero Dios todo lo ve. Nada queda encubierto frente a sus ojos. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 13. Después que en el verso 12 dice aquel texto que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, el texto que sigue dice que todos estamos como desnudos frente a Dios. Dios todo lo ve. No hay forma de ocultar nada de Él. Y los hombres hicieron una elección equivocada. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo nosotros los hijos de Dios nos seguiremos equivocando como los incrédulos? Porque en la historia se equivocaron cuando gritaron, crucifícale, crucifícale, demostrando que no querían saber nada con él. Es más, el pueblo reunido le dijo a Pilato que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso le costó estar 2000 años sin tierra. Israel no tuvo tierra por 2000 años. Recién, 14 de mayo de 1948, volvieron a ser una nación. Casi 2000 años de historia por una mala decisión. El coro se levantó, crucifícale, crucifícale. No querían saber nada con Cristo. Lo grave es que hoy hay muchos creyentes que no quieren saber mucho con Cristo. Porque uno los mira y no los encuentra tomando la cruz y siguiéndole cada día. Amén. No hay tantos creyentes así. Sin embargo, el desafío de la palabra de Dios para todos nosotros es ese, el de poner las manos en el arado, el de tomar la cruz y seguirle cada día. Ese es el estilo de vida que Dios espera de cada uno de nosotros. El niño Dios que nació en el pesebre trajo un mensaje. Ese niño creció, caminó entre los pecadores, anduvo por los caminos polvorientos llevando el mensaje, anunciando, arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Otra vez dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 1, el versículo 14, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Era el mensaje que él daba, su famoso sermón del monte, bienaventurados. Y ahí nombra 8 bienaventuranzas en ese capítulo 5 de Mateo. Los pobres en espíritu, los de limpio corazón. ¿Recuerdan ustedes? Los que lloran, los misericordiosos, los pacificadores. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Hermanos, predicó. Pero fue una piedra en el zapato para la gente de su tiempo. No toleraron sus mensajes. La prédica del jueves, ¿recuerdan? Aquella multitud que le dijo a Jesús, Señor, dura palabra es esta, ¿quién podrá recibirla? Y versículos después, dicen, y muchos de sus discípulos ya no caminaban con él. No les gustó su predicación, aún a muchos de sus seguidores. Y Pedro vio que el número que se alejó de Jesús era un número alto. Juan 6, 66 es donde dice eso. Y muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Y cuando Pedro vio eso se alarmó. Y le dice, Señor, se van. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿acaso quieren ustedes ir también? Sí, pastor. Y al fin se le funcionó la neurona a Pedro. Y le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes las palabras de vida.
Eso, hermano, no nos alejemos de Jesús, es el autor de la vida, Él tiene las palabras de vida. Lo que haga la manada, hermano, que hagan lo que ellos quieran, pero nosotros sigamos a Jesús. Él es el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, dice Juan. Tenemos que ser sabios una vez en esta vida, hermanos, y elegir bien y estar al lado de Jesús. Es la mejor decisión, del pesebre a la cruz. Veamos aquí un poquito ahora en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Para que usted vea cómo el mundo planeó para llevarle a la cruz. Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Y este es parte de Mateo 26, hermanos, verso 14. Quiero que vea allí. Mateo 26, verso 14. Para que ustedes noten cómo el mundo conspiraba contra Jesús para llevarle a la cruz. Este es uno de los tantos casos. Dice el verso 14, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esa es parte de una de las conspiraciones, de las tramas secretas, de cómo la gente en tinieblas negociaba y planeaba la muerte de Jesús. Muchas veces los sacerdotes, los líderes religiosos, los líderes políticos, se juntaban, los de las sectas de los saduceos y de los fariseos, todos ellos los evangelios describen cuántas veces intentaron matarle, planearon matarle, habían conspiraciones continuamente y el diablo empujaba de atrás porque querían ver al Hijo de Dios en la cruz. Y aquí lo curioso es que uno de sus discípulos, 3 años, casi 3 años y medio, compartió todos los días con él. Judas el Iscariote fue testigo de los grandes milagros. Judas el Iscariote, sus oídos escucharon los más grandes y maravillosos sermones de la historia humana. Judas el Iscariote compartió con el hombre más santo que pisó esta tierra. Judas el Iscariote no quiso darse cuenta que él tuvo el gran privilegio de caminar junto a Dios. Y aún así todo, como muchos de sus discípulos de nuestro tiempo, le traicionan a Jesús. Decía en la profecía del Salmos, refiriéndose a Judas, dice, aquel que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. La traición, un traidor. Y a veces, hermanos, nuestro estilo de vida denuncia que no somos tan fieles. A veces nosotros practicamos traición con nuestro Salvador. A veces nuestra fidelidad tiene un precio. La de Judas fueron 30 piezas de plata. Era el precio que se pagaba por un esclavo. Era el precio que se pagaba por un buey. Te iba a comprar ese animal, 30 piezas de plata. Aquí está el precio de la traición. 30 piezas de plata que para nada le sirvieron. Porque esa ambición de Judas tuvo vuelo corto. Porque luego se arrepintió y tuvo que regresar al templo y tirarle a los sacerdotes y gritó él, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. Pero los que habían conspirado con él se lavaron las manos y le dijeron, allá tú. Fue la respuesta que le dieron. Aquí en este mismo capítulo está, quizás lo encontramos, capítulo 27, miren, a ver si lo encontramos allí. Dice la palabra de Dios, lo que les estoy contando. Capítulo 27, verso 4. Mateo 27, 4. Ahí escúchelo a Judas lo que dice. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Para eso les sirvieron el precio de la traición.
y terminó quitándose la vida. El final de un traidor. Pero el capítulo anterior de Mateo, quiero que ponga la atención en el verso 26. Mateo 26. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, verso 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es lo que leemos muchas veces en la cena, pero utilizamos 1 Corintios capítulo 11, como Pablo nos cuenta, es lo que cuenta acá Mateo. Pero aquí está el pacto de sangre. Aquí dice el Señor, yo voy a llegar a la cruz. En ese pan y en esa copa estaba reflejado el sacrificio en la cruz. El final de la primera parte del recorrido, del pesebre a la cruz, del pesebre a la cruz. Ahí entregará su cuerpo. Y en este pan y en esta copa estará la memoria del sacrificio que hice por el pecador. Y ahora, en la segunda parte, hablemos un poquito acerca de la tumba al trono. De la tumba al trono. Dé una mirada, por favor, ahí en Mateo, capítulo 28. Ya Cristo murió. Eran las horas, hermanos, de los festejos del diablo. La Biblia no lo dice, pero yo siempre imaginé que cuando Satanás vio a Cristo en esa cruz, se habrá frotado sus manos, y se habrá puesto contento. Y quizás con alguno de sus demonios se codió y dice, lo logré. Ahí está en la cruz, ahí está muerto. Y le pusieron en la tumba y quisieron asegurar y pusieron una guardia romana y pusieron una piedra pesada, grande, una piedra y una guardia permanente. Pero la Escritura ya lo había dicho, Jesús lo había anunciado en estas palabras. Él dijo, yo la señal que les doy es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ese era el tiempo que el Hijo del Hombre, Jesús, el que hizo el recorrido del pesebre a la cruz, en la tumba solamente iba a estar 3 días, como Jonás estuvo en el vientre del pez. Y luego iba a salir a la vida. El diablo quiso asegurarse y pusieron ahí bien su guardia romana y todo eso. Pero el poder de Dios es mayor que todas las cosas. Vean lo que sucedió aquí. Mateo, el capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Quiero que note algo en el versículo 7.
ese versículo 7 está conectado a nuestra vida, a esta reunión. ¿Cuál es la relación de ese versículo 7 con esta reunión y con la presencia de ustedes y de mí en este lugar? A ver, observe. ¿Qué conecta ese versículo 7 con este momento? ¿Qué hora es? La hora de este momento. 12:53. Ya tengo que terminar. A ver, ¿qué es la palabra de ese versículo que lo conecta a las 12:53 aquí en Lomas del Mirador? Ha resucitado. Porque si no resucitó, ¿qué estamos haciendo acá nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá nosotros? Estamos aquí porque Él resucitó, porque Él se ofreció en la cruz como el Salvador, cumplió con su obra, derramó su sangre preciosa como lo anunció. Bebed esta copa en memoria de mí, recuerden la sangre derramada en la cruz por el pecador. La profecía basada en Jonás, 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches en la tumba, y resucitó, y vino el ángel para dar testimonio. Jesús ha resucitado. Le habla a las mujeres porque los soldados quedaron como congelados del miedo allí, cuando el ángel vino y removió esa tremenda piedra de la tumba, y las mujeres aparecieron en ese momento. El ángel dice: ustedes no se asusten. Buscan a Jesús, ha resucitado, como lo dijo. Eso dijo el ángel, como lo dijo. Ha resucitado, Cristo vive y vive para siempre, mis hermanos. Y ahora estamos aquí ya, ¿qué hora? 12:54, porque Él resucitó. Porque Él resucitó. Porque si no hubiese resucitado, andaríamos en la feria de compra o andaríamos buscando un restaurante para almorzar en Celina, Liniers o algún lugar de eso. Si Él no hubiese resucitado, estarían algunos preparando el bolsito para un partido de fútbol. Otros estarían allí movilizando los carbones en una parrilla, mirando el asado. Pero no estamos en esos lugares, estamos aquí porque Él resucitó. Resucitó, hermanos. Dios le levantó triunfante de entre los muertos. La tumba no pudo retenerle. Eso es lo que Pedro predicó en Hechos, capítulo 2, del verso 22 en adelante. Él habla que la tumba no pudo retenerle, hermano. Y allí Él resucitó. Cristo vive. Cristo vive. Hemos cantado el 466 hoy, ¿no? A nuestro Salvador vive. Y eso tiene que producir gozo en nuestra vida. Desde el pesebre a la cruz, desde la tumba al trono. Y ahora que Él resucitó, 2 o 3 textos de lo que viene hacia adelante. Y terminamos con nuestro mensaje. Pero en la semana, si Dios lo permite, hay mucho más para hablar acerca de esto. Observe algo que dejé pendiente el sábado anterior. Esto es en Filipenses, capítulo 2. Hemos estudiado hasta el versículo 8. Ahora quiero que note lo que dice versículo 9 en adelante. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 9. Así dice la palabra de Dios. Pablo está dejando este testimonio en la carta a los filipenses. Recuerdan que les hablé de aquella doctrina de una palabra rara que era la kenosis, La kenosis es la doctrina que enseña cómo Dios se vació, se despojó y se hizo hombre, para ser semejante a nosotros. Y explicamos, nunca dejó de ser Dios, pero se vació, kenosis. Eso habla que Él dejó sus atributos de Dios y vivió como hombre, como semejante a nosotros, pero sin pecado, dice la Biblia. Y ahora ese Cristo que dice que vamos a mirarlo, y para los que no estuvieron en esa reunión, les quiero hacer notar aquí 4 cosas. Allí empiezo por el verso 7. Yo quería hablar del verso 9, pero empiezo por el verso 7 para los que no estuvieron. El anterior dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó, esa es la kenosis. Asimismo, tomando forma de siervo, número 1, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, número 2, estando en la condición de hombre, número 3, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Y como Dios el Padre vio estos 4 pasos en Jesús, el paso número 1, otra vez se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres. Paso 2, estuvo en la condición de hombre, quiere decir que vivió como hombre. Paso 3, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Paso 4, frente a esa realidad, Dios el Padre hizo algo, y es lo que cuenta el versículo 9. Observe lo que hizo Dios el Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Wow, mis hermanos, qué tremendo. El mundo de hoy le puede ver como el Salvador, pero otros le van a ver como el juez. Y aquellos que le difamaron, aquellos que se burlaron, aquellos que dijeron tantas cosas groseras acerca de él, aquellos que esgrimieron tantos insultos contra él, aquellos que usaron sus lenguas filosas y ponzoñosas en contra de Jesús. Algunos en la categoría de ateos, otros en la categoría de escépticos, otros en la categoría de incrédulos. En líneas generales, los pecadores que le dieron la espalda, que usaron sus lenguas contra él, dice, toda lengua confesará, Él es el Señor. Ya será tarde, porque estarán perdidos, pero aún desde su estado de perdición tendrán que reconocer que Él es el Señor. Él es el Señor. La palabra que se usa aquí en el idioma griego es la palabra kurios o kurios, la pronuncian algunos. Significa que Él es el amo, Él está sobre todo, y aquellos que de corazones endurecidos, que no le reconocieron en este tiempo, un día llegará, la hora llegará, en que estarán frente a Él y dirán, Él es Señor, con su propia lengua y con sus rodillas dobladas, reconocerán su señorío, el señorío de aquel que un día se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay una parte aquí para nosotros que dice, pero Dios, hermano, frente a esa obra tan grandiosa en la cruz, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Es un nombre sin igual. Hay un antiguo himno que dice, Jesús, qué dulce nombre a los que te queremos. ¡Wow! Qué nombre maravilloso, precioso es el nombre de Jesús. Nosotros ya tenemos que estar doblando rodillas delante de Él. Un día esta palabra tiene que quebrantarnos. La Biblia es la palabra viva y tiene que quebrantarnos de tal manera, y no en un acto público, en un lugar secreto, caer sobre nuestras rodillas y reconocer que somos pecadores e indignos, que fuimos atrapados, alcanzados por el amor inmenso de Dios, mostrado en la persona de Cristo. Y en un lugar secreto, en la habitación, en un monte, bajo una arboleda, donde no haya testigos, sino solo Dios, caigamos sobre nuestras rodillas y digamos a corazón abierto, Él es Señor, Él es Señor, Él es Señor, Él es Señor. Yo no creo en los de esos cultos emocionales de la gente, de los temblequeos y de las lágrimas y de los que caen. Yo veo mucha hipocresía en eso. Yo quisiera ver si en secreto caen sobre sus rodillas y reconocen al Señor Jesús. Él es Señor. Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para darle gloria a Dios, el Padre. Del pesebre a la cruz y de la tumba al trono. Verdaderamente, todo esto abarcaría horas, pero quise hacer un recorrido rápido, como esos colectivos que van por la autopista, rápido, así, para entender la obra maravillosa y veámoslo a Él en el trono. Obsérvelo, por favor, allí un momento. Primero, un texto del Antiguo, otro del Nuevo, y ahí terminamos. El texto del Antiguo es en Isaías capítulo 9. Eso es una profecía que anticipaba de una manera sintética,
súper comprimida, o como usó el hermano hoy la palabra hiper comprimida. Mire lo que iba a hacer Jesús. Esto que vamos a leer ahora se escribió 700 años antes que Jesús apareciera en el pesebre de Belén. 700 años antes. Mire qué decía Isaías, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Si está ahí, quiero que en la misma página casi va a encontrar el capítulo 7, verso 14, que yo se lo cité de memoria, pero quiero que lo vea para que vea que mi memoria está bien todavía. Capítulo 7, verso 14, es la profecía del nacimiento. Dice así Isaías 7, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Eso lo citamos de memoria. Ahora capítulo 9, verso 6. Observe la síntesis de Isaías sobre la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios, Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido. ¿Dónde nació? En el pesebre. Un hijo nos es dado. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Era Dios hecho hombre ese niño. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Ahí está, su imperio no tendrá límite, es eterno y se sentará en el trono, del pesebre a la cruz, de la tumba al trono. Estos textos, hasta en hebreo, los hemos aprendido de memoria nosotros. Este que nos habla de el Gibor Abiad Sar Shalom, príncipe de paz. Pero vamos al final, en Apocalipsis 5, ahí vamos a terminar nuestro mensaje. Véalo junto conmigo en el trono. Podría leer un solo texto, pero como les pedí tiempito, les voy a leer como 11 versículos. Y con eso terminamos, hermano. Apocalipsis, el capítulo 5. Esto que escribe aquí Juan sucederá en muy poco tiempo. Todavía no sucedió, pero si todo lo que hemos visto del pesebre a la cruz, hermanos, lo que hemos visto desde la tumba hasta nuestros días, esto sucederá en muy poco tiempo. Y así lo cuenta Juan, capítulo 5, verso 1. Dice la palabra, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cristo es el que está en el trono. Luego lo va a decir. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, ¿no? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión, un cordero inmolado? Aquello que nos contó Isaías en el capítulo 53, cuando dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca, un cordero inmolado. Se ponía este dedo bajo su barbilla, se levantaba el mentón, se ponía el cuchillo, se lo degollaba y el cordero se desangraba.
Eso es lo que hicieron en la Pascua cuando salieron de Egipto. Eso es lo que hicieron con Cristo. La cruz del Calvario fue el altar donde fue sacrificado Cristo, el Cordero de Dios. El mundo lo vio allí muerto. Hasta hay una religión que lo muestra y se pasea en una cruz con él. Él no está allí. Él resucitó, Él venció la cruz, venció la muerte, venció al diablo. Y ahora Juan lo ve sentado en el trono. Dice él, es un cordero inmolado de pie. No está ahí desangrándose tendido en el piso. Está de pie, está en victoria, en posición de victoria. Está vivo, nuestro Cristo está vivo. Juan mira hacia el futuro. Esta palabra apocalipsis, hermanos, o apocalipto, como se escribe en el idioma griego, es la idea de un gran cortinado que se abre y nos permite ver hacia adelante, y Dios nos está mostrando lo que va a suceder adelante, un acto solemne, los seres vivientes, el anciano, Juan llorando, mirando todo lo que va a pasar. Cristo está de pie, el cordero inmolado, el que fue sacrificado. Él es digno de abrir el libro y los sellos. Terminemos aquí, mire hermano, dice versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dios todo lo ve, todo lo controla. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se cree que esos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Una gran cantidad de teólogos sostienen eso. Me parece que eso es correcto. Como sea, hermano, dice la Escritura, seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entérese a dónde van sus oraciones. No se diluyen, no se evaporan, no caen en el olvido. Sus oraciones, sus días serán puestas delante del Cordero. Dice, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros que hemos nacido en lugares humildes, en familias humildes, ese sacrificio de sangre nos has redimido para Dios. Quiere decir que nos rescató, nos salvó, nos rescató. Y ahora hay un título que nos espera en el futuro. Reyes y sacerdotes. ¡Wow! Lo que jamás imaginamos, Él lo consiguió para nosotros por medio de su obra en la cruz. El sacerdote estaba siempre en la presencia de Dios. Su servicio estaba relacionado a Dios y para Dios. Los reyes estaban puestos en el lugar. Dice que todos los reyes, todos están en la mano de Dios. Todo lo que pasa en este mundo. En la cercanía de Dios hay una eternidad que nos espera. No hay un solo mérito en nosotros. Todo lo logró Él en la cruz. Todo lo consiguió Él en la cruz. Y para los que cantan bajito en esta congregación, prepárese porque va a estar obligado a cambiar en el futuro. Y tendrá que cantar un cántico nuevo. Porque ahí en el cielo sí nos escucharemos. Y vamos a poder cantar tranquilo porque nadie va a desafinar. Ninguno va a desentonar. Hasta yo me sentiré seguro en el cielo de cantarle al Señor, de honrar al Cordero que fue inmolado. Pero ahora vive, está de pie. El Cordero triunfante es el que nosotros tenemos, hermanos, que predicar. En la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, hay salvación eterna para este mundo. Un breve paseo bíblico por las profundas verdades del pesebre a la tumba, a la cruz, y de la tumba al trono. Aquí está la obra de Dios. Que Él bendiga su palabra. Oremos a Él.
Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra que siempre nos habla y nos edifica y nos desafía y nos motiva y nos alimenta y nos fortalece. Gracias por esta palabra que es viva y por esta oportunidad de recordar en parte la gran obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos espera una semana agitada. Hay un mundo religioso, el movimiento, pero ellos no conocen a Cristo. Ayúdanos, Padre, con ese amor y con esa pasión de acercarnos a ellos y que puedan conocer a Jesucristo, tu Hijo amado, el verdadero Cordero de Dios que da salvación eterna a este mundo pecador. Bendice tu palabra, bendice cada vida, Señor. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Hermano Omar.